estas fechas o la vida no se trata de nosotros, ¿no? Se trata de Él. Y la verdad es que si Él no hubiera nacido, no se hubiese hecho carne, y no hubiese muerto en la cruz, ¿qué hubiese pasado con la humanidad, no? ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado con nuestra eternidad? A ver. Ahí está. ¿Ya se escucha? Vamos a ponerlo acá. Sí, se está resbalando. Ahí está. Bueno, ustedes saben, y creo que nos pasa a todos porque somos personas y tenemos emociones, sentimientos y formas de pensar, que cuando algo pasa, algo importante pasa, todos los que ven eso que está pasando van a reaccionar de manera distinta, ¿sí? No todos van a reaccionar de la misma manera. Hay personas que cuando pasa algo, unos se quedan en silencio, no se mueven, otros gritan, ¿no? Ahí estaba compartiendo con mi cuñado, Daniel Santander, y decía que él vio el partido de la Argentina solo, ¿sí? Y nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Por qué no lo viste con David? Bueno, porque David, el hermano, cuando ve el partido, se mueve de un lado para el otro, está parado, es como que está en la cancha también, ¿no? Así que no. Todos viven una misma cosa de una forma distinta. Y cuando ganó la Argentina, que es un hecho histórico, porque después de 36 años que no se gana la Copa, tú vas a ver que las personas también van a reaccionar o a vivir este momento histórico de forma distinta. Vos veías acá los argentinos estaban enloquecidos, o sea, lo que fue ahí Ezeiza o después el obelisco, o sea que creo que los argentinos rompieron un récord Guinness, 5 millones de personas ahí, más del 10% de la población argentina ahí metida, ¿no? Porque estaban viviendo un momento tan importante, pero así como estaban reaccionando los argentinos, no era la misma forma en la que estaban reaccionando los franceses, ¿no es cierto? ¿Cómo estaban los franceses? Bueno, ellos quemaron una bandera, ¿no es cierto?, de Argentina. Ahí vi que en un local habían puesto la remera del albiceleste, decía Messi, pasaban por encima, ¿no es cierto?, los franceses. Vos te das cuenta que frente a un mismo hecho histórico, no todos en el mundo, en este caso, lo están celebrando de la misma manera. Y sabes, si nos ponemos a pensar de todos los hechos más maravillosos que han sucedido en el mundo, ¿cuál ha sido el evento más maravilloso de todos? Y sin duda alguna es la encarnación de Jesús, es su nacimiento. Es más, la razón por la que estamos 2022 tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Mirá, nadie creo que se ha preguntado, o no sé, son pocos, ¿por qué razón estamos 2022? ¿Alguna vez te preguntaste 2022? ¿Por qué no es 2030? ¿O por qué no es 3005? ¿Por qué 2022? Porque 2022 años han pasado desde que nació ¿quién? Nació Jesús, ¿sí? Nació Jesús. Y yo te quiero contar de qué manera vivieron este momento algunos personajes, ¿sí? Y lo vamos a revisar en la Biblia. Las reacciones de cómo las personas vivieron este momento tan importante que fue el nacimiento de Jesús. Y inevitablemente algunos de nosotros nos vamos a sentir identificados con algunas de estas reacciones. Vamos a ver con cuál te identificás. Y ese es el objetivo, ¿no? Que tú te puedas identificar con una de estas reacciones y pueda haber un cambio en tu corazón frente a esto que está hoy celebrando el mundo. Nosotros tenemos que celebrarlo no solo distinto, sino que nuestro pensamiento en cuanto a esto que está pasando también tiene que ser distinto. Jesús no nació en diciembre, ¿sí? Eso tienen que saberlo, ¿sí? Posiblemente Jesús nació en un tiempo donde había calor, en el verano, posiblemente octubre, otros dicen abril, ¿no? Pero no fue en diciembre. Tienes que entender eso. Y vamos a ver que tampoco fueron 3 reyes magos. O sea, Jesús nació y aparecieron los 3 reyes magos. ¿Cómo se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. Que siempre digo que yo tengo una abuelita que se llama Melchora, es su segundo nombre, y el de su hermana es Baltasara. Así que ya saben cuál es el nombre de la que sigue, ¿no? ¿Sí? Así que vayamos con nuestras Biblias a Mateo,
capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a leer ahí, desde el versículo 1 al versículo 12. Leamos. Dice: cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, en este caso Herodes, dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, vamos a ver la reacción de los primeros personajes, y en este caso tiene que ver con los fariseos y los escribas, ¿sí? Hay algo que está pasando en Jerusalén. Viene una caravana de personas de Oriente, persas, y ellos, los persas, este grupo de personas que viene de Oriente, cree que los judíos están celebrando algo que no están celebrando, ¿no es cierto? Porque ellos saben que ha nacido el rey de los judíos. Entonces, ellos obviamente dijeron: estamos acá por eso. ¿Y quién se turbó por todo esto? ¿A quién le cayó mal esto que estaba pasando? Bueno, a Herodes. Entonces Herodes dice que mandó a llamar a los sacerdotes y escribas. ¿Sí? Vamos a analizar un poco a estos personajes. Y estos personajes son indudablemente, en los tiempos de Jesús, como los archienemigos de Jesús. Estas personas religiosas eran todo el tiempo personas que estaban buscando poner tropiezo a Jesús. Ellos hablaban mal de Jesús, ellos pedían pruebas a Jesús, ellos no estaban de acuerdo con lo que Jesús decía. Y es más, Jesús, cuando en algún momento los confrontó, Él les dijo: las prostitutas y las rameras, ellos están cerca del reino de los cielos y ustedes están lejos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿No? No. A ver, vamos a cambiar. ¿Puede ser con el micrófono? A ver. Ahí está. Buenísimo. Entonces Jesús siempre confrontó a los fariseos y a los escribas, porque aunque eran religiosos, aunque tenían el conocimiento de las profecías en cuanto al Mesías, estas personas eran incrédulas. Y vos te vas a dar cuenta en este pasaje, porque cuando Herodes les pregunta a ellos dónde va a nacer el Mesías, ellos no están contestando. Ahí en el versículo 4 y 5, ellos no dicen no sabemos. Ellos no dicen, la verdad es que tendríamos que estudiar un poco para saber dónde.
No, ellos dicen que contestaron inmediata, completamente y bíblicamente dónde había de nacer el Mesías. Y ahí dice que iba a nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí me surgen varias preguntas, ¿no? Una de ellas es, ¿por qué razón estos hombres, al ver que hay persas y personas que vienen de otro lugar a ver al rey de los judíos, porque hay una señal que es la estrella, ¿por qué razón ellos inmediatamente no dicen, si nació el rey de los judíos y ellos lo están buscando, vamos nosotros también a buscarlo? ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses sido un fariseo o un escriba? Bueno, yo me ponía a pensar en que yo quisiera ir a ver al rey. ¿Y por qué quisiera ir a ver al rey? Porque todos los judíos estaban esperando que este rey naciera. Todos estaban esperando al Mesías. ¿Y por qué estaban esperándole? Porque el pueblo estaba siendo oprimido por el Imperio Romano y ellos no podían vivir como nación soberana porque eran gobernados por los romanos. Y los romanos les cobraban impuestos, los romanos los oprimían, o sea, los romanos eran sus enemigos. Y sabían los judíos que la única esperanza para Israel era que el Mesías viniese. Entonces, ponete a pensar como escriba y fariseo. Si Cristo el Mesías ya nació y sé dónde va a nacer, yo debería querer ir a ver dónde nació. ¿Por qué? Porque Él es la respuesta a todo lo que nosotros hoy necesitamos. Pero ¿sabes qué? Acá la Biblia no registra que ellos fueron. Ellos fueron. ¿Y sabes por qué? Porque en su corazón había incredulidad. ¿Sabes? Hay muchas personas que van a terminar yendo al infierno y no porque no tenían conocimiento. Estas personas no eran ignorantes. Ellos tenían conocimiento, muy buen conocimiento, acerca de las profecías. Pero la incredulidad les llevaba a que esto que conocían nunca baje al corazón y los termine de convencer. Hay mucha gente hoy que sabe de Dios, que sabe de Jesús, que sabe mucho acerca de lo que la Biblia dice de Él. Y quizás tú hoy te encuentres en medio de ellos. Pero así como ellos, muchos, aunque tienen el conocimiento, nunca se mueven a querer buscarle. Nunca se mueven a querer estar cerca. Nunca se mueven a querer consagrar sus vidas a este rey. ¿Por qué? Porque son incrédulos. El mayor incrédulo, podríamos decir que fue Satanás. Y es Satanás. Otro incrédulo en la Biblia es Judas. Tenía todo el conocimiento. Y los fariseos no solamente tenían conocimiento, sino que a esto se suma una señal del cielo. ¿Qué era lo que los fariseos siempre andaban pidiendo a Jesús? Danos una señal del cielo. Muéstranos una señal. Bueno, vinieron persas, vino un grupo de personas, no sabemos cuánto, buscando al rey, diciendo, estamos aquí porque hemos visto su estrella en el firmamento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué están preguntando esto estos hombres? Porque se supone que si los judíos saben acerca del Mesías, ellos deberían estar celebrando que el Mesías nació. Pero qué loco saber que el Mesías había nacido y nadie en Jerusalén sabía que había nacido. Eran extraños al pueblo de Israel los que habían nacido. Es más, los hombres que debían estar buscándole, no le estaban buscando y no sabían que había nacido. Entonces vemos acá la reacción de los primeros personajes en esta historia, en este evento histórico. Nace Jesús. ¿Y qué hacen los fariseos y escribas, los religiosos? Son incrédulos, son indiferentes. Vamos a estudiar un segundo personaje, Herodes. Bueno, aquí dice en el versículo 3
que cuando Herodes supo de esto, de que había nacido un rey, se turbó. O sea, este hombre empezó a afligirse. Y dice que toda Jerusalén también se afligió con él. La pregunta es, ¿por qué este hombre estaba tan afligido? Les voy a contar un poco de Herodes. Herodes, aunque no era el emperador máximo del imperio, era un gobernante importante en la región de Israel. Y este hombre fue muchas cosas. Una de las cosas buenas que fue Herodes es un gran constructor. A donde quiera que iba o donde ponía sus ojos, él buscaba embellecer. En los tiempos de Jesús, él fue la persona que embelleció el templo de Salomón. Ese templo era maravilloso y hermoso, según los historiadores. Bueno, el que lo reformó fue él, Herodes. Era un constructor, era un diseñador. Pero si había algo en Herodes, es que este hombre era amador de sí mismo. Este hombre, por causa del amor que tenía al poder y a sí mismo, cometió un montón de crímenes. Miren, yo les voy a leer un poquito de los crímenes que cometió. A su cuñado, o al hermano de su mujer, lo ahogó. Era un sumo sacerdote, lo mató. Y a pesar de que él sabía que lo había matado, cuando fue su funeral, él lloró, como haciéndole creer a todos que él no había tenido nada que ver con Aristóbulo, con su muerte. Después asesinó a Mariana, su mujer. También asesinó a sus 2 hijos que tuvo con ella. 5 días antes de su muerte, hizo ejecutar a su tercer hijo. Lo asesinó. Mátenlo. Y antes de su muerte, porque él en un momento estaba al borde del colapso por su salud, él sabía que si él moría, en lugar de haber dolor y angustia en Jerusalén, todos iban a hacer fiesta, porque había muerto un asesino como este. ¿Sabes lo que él hizo? Él mandó a buscar a todos los judíos importantes de aquella época y de aquella zona para que los arresten y para que después de su muerte los asesinen a todos, para que por algo Jerusalén llore, porque sabían que por él no iba a llorar. Alguien diría, este hombre estaba muy mal. Y sí, porque hacía todo esto movido por el amor a sí mismo y con unas ansias de poder. Este hombre no podía imaginar que alguien gobierne por encima de él. Él quería gobernar todo y a todos. Por eso mató a sus hijos, porque él no quería que ningún hijo le quite el trono que a él le correspondía. Ahora imagínate, viene un grupo de personas de otro lugar y le dicen, venimos a adorar al rey de los judíos. ¿Quién era el rey de los judíos en ese momento? Él. Y si había otro rey, ¿qué iba a hacer con este rey? Lo iba a matar. Si ya había matado a muchos por querer el trono, a este rey también lo iba a matar. Y hasta incluso era un hipócrita y era muy astuto, porque dice que después habló con los magos y les preguntó acerca de toda esa investigación que les había llevado a concluir que esa estrella era una estrella que conducía al cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías. Y después de eso, dice que él les dijo, cuando ustedes vayan a Belén y lo encuentren, háganmelo saber para que yo vaya y le adore. O sea, para que yo vaya y me postre delante de él. Esto no iba a ser Herodes jamás en su vida. ¿Por qué? Porque él era un idólatra. Si los fariseos y los escribas eran incrédulos, Herodes era un idólatra. La idolatría es una característica en la vida de este hombre en uno de los eventos más importantes de la historia, que es el nacimiento de Jesús. Este hombre solamente pensaba en defender el trono, porque él pensaba que no había otra persona que le pudiera quitar el derecho a gobernar como él lo tenía. Sabes, hoy más que nunca vemos que la sociedad es una sociedad idólatra. Y tú lo puedes ver hoy.
¿En quién están pensando las personas en estas fechas? ¿En quién creen? ¿Están pensando en Jesús? No. ¿En qué estamos pensando las personas? ¿Cuáles son las propagandas? Las propagandas o los cortes comerciales, ¿qué te dicen? Compra. ¿Y qué aparecen? Ofertas. ¿Ofertas de qué? Comida, ofertas de viajes, oferta de ropa. Todo se trata de placer, de poseer, de tener. Hoy la sociedad no quiere saber nada de Jesús, porque hoy la sociedad ha llegado a un punto muy fuerte en donde la idea es que cada persona se ve a sí mismo como un rey. Y esto que hace la sociedad lo hace a través de todo el sistema que esta sociedad tiene, desde las canciones, desde los libros, desde la educación. Todo el sistema apunta a que vos te veas a ti mismo como un rey y que vos vivas esta vida buscando con placer a ese rey que eres tú. Eso es lo que la sociedad está buscando hacer. Hoy, por ejemplo, los pocos que saben que por ahí, en esta fecha, se debería celebrar el nacimiento de Jesús, si ellos entendieran lo que entendió Herodes, porque Herodes entendió esto: si este rey se levanta, yo dejo de gobernar. Así que no me conviene, porque si este rey se levanta, yo pierdo mi trono. ¿Sabes por qué la gente no quiere acercarse a Jesús? Y quizás no quieran hacerle daño a Jesús, como quería hacerlo Herodes, pero se alejan constantemente de Jesús. ¿Por qué? Porque saben que acercarse a Jesús implica cederle a ese rey el gobierno de sus vidas. Quizás tú estés hoy acá también, y como Herodes tienes ya una posición con respecto a Jesús, una reacción con respecto a Jesús, y no es la de estar cerca, no es la de ir, porque sabes que si te acercas a esta persona llamada Jesús, vas a tener que dejar de gobernar tu vida como tú quieres, y vas a tener que abrazar su gobierno. Y por esa razón, quizás muchos que conocemos a este rey, o que creemos que eso que está diciendo la Biblia, que Él es el rey, nos lleva no a ir y adorarle como debería ser, sino a atacar a Jesús. Y atacamos a Jesús de muchas maneras. Y una de esas maneras es siendo indiferentes a Él y a lo que Él ha revelado de sí mismo. Así que la Navidad no se trata de ti, no se trata de lo que te pueden dar, regalar, de lo que puedes gastar o invertir para ti, de lo que puedes disfrutar, porque Él es el rey, no tú. Y frente a este rey no puedes permanecer sin que tú tengas que rendir el trono de tu vida. Por eso Herodes decía: ¿lo encuentro? ¿Lo adoro? No, lo encuentro y lo mato. Y por último vamos a ir a una tercera reacción. Y tenemos acá a los magos. Los magos. Los primeros personajes, la reacción de ellos fue incredulidad. El segundo personaje, idolatría. Y estos personajes, los magos, interés. Ellos estaban interesados en este rey. ¿Quién eran los magos o qué hacían los magos? Bueno, los magos dicen que vinieron de Oriente, posiblemente eran persas. Estas personas eran personas que tenían un vasto conocimiento en muchas materias, como las matemáticas, la geometría, la astronomía y la astrología. Estos hombres también estas personas funcionaban como consejeros del rey y eran muy importantes e influyentes dentro del gobierno. O sea, los magos eran personas muy importantes.
y eran personas que tenían también muchos recursos económicos. Así que estas personas vinieron al territorio israelita para encontrar a aquel que había nacido. La pregunta es, ¿cómo ellos llegaron a saber acerca de la estrella? Bueno, hay un montón de hipótesis y de teorías, pero es interesante que cuando ellos van a regresar y terminan de visitar a Jesús, dicen que les fue avisado por sueños que ellos debían ir por otro lugar. No tenían que ir donde Herodes y comunicarle, tenían que ir por otro lugar. Es verdad que ellos eran astrólogos y astrónomos, y Dios les iba a hablar a ellos en la forma en la que ellos conocían. Estudiando las estrellas, se dieron cuenta que esta estrella era diferente a todas las estrellas. Y habrán empezado a investigar y se hicieron preguntas. Las dos posiciones es que Dios les habló a ellos a través de sueños para entender el significado de esa estrella, o que ellos habían tenido influencia como persas a través de los escritos de Daniel. Ustedes saben que Daniel estuvo también como consejero del rey en el periodo persa, así que posiblemente estos magos habrán tenido libros o escritos de Daniel que obviamente apuntaban al Mesías, ¿sí? Aunque nosotros no lo sabemos, sí sabemos que ellos entendían que esa estrella apuntaba a un rey, y era el rey más importante de todos los tiempos, y estaban interesados en este rey. ¿Y cómo te das cuenta que ellos tienen interés? Bueno, porque ellos van a marcarte por qué razón están allí en Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta que ellos dan? Ahí en el versículo 2, ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos están buscando a este rey que nació. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué? A adorarle. La palabra adorar tiene que ver con arrodillarse, con postrarse totalmente en el suelo. Cada vez que se usa en el Nuevo Testamento, esta palabra está relacionada a adorar a una deidad, en este caso a Dios. Ellos reconocían que este rey no solamente tenía poder por ser el rey de los judíos, sino que reconocían que era divino. Y como es divino, nosotros venimos a adorarle. Ellos no dicen queremos conocerle, queremos adorarle, queremos postrarnos, arrodillarnos delante de él. Y estos hombres te van a mostrar que la adoración no es algo que tú dices en palabras, sino algo que tú dices en hecho y en verdad. ¿Cómo es la adoración? Mirando el ejemplo de los magos. La adoración los llevó a salir de sus casas. La adoración los llevó a hacer un largo viaje a una tierra que no conocían. La adoración los llevó no solamente a hacer ese viaje, sino a buscar en ese territorio que no conocían aquel que había nacido. Los que tienen que visitar a veces en un auto una cierta zona, saben que ir con GPS es buenísimo cuando hay señal. Pero cuando no hay señal y no sabes, puede ser muy angustiante buscar algo. Porque tienes que bajarte, preguntar, hay personas que te dan direcciones, después no entendés las direcciones, después terminas perdido. O sea, es difícil buscar una dirección cuando no sabes específicamente dónde está esa dirección o ese lugar. Estos hombres, tú ves que no saben, o sea, ellos saben que la estrella apunta al Mesías. Ellos están diligentemente buscando dónde específicamente apunta esta estrella, dónde está él, porque quieren conocerle. Y aunque ellos no saben específicamente dónde, ellos están dispuestos a buscar todo lo que sea necesario para encontrar a este rey. Ellos no van a irse hasta que no encuentren a la razón por la cual ellos han salido y dejado sus casas y su comodidad. Por eso ahí en el versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea, ellos no están como contentos y gozosos porque vieron la estrella, ellos ya la habían visto, sino porque encontraron el lugar a donde estaba apuntando esa estrella. Y ese lugar a donde apuntaba, bueno,
a un pueblo llamado Belén. Ahora también, si estás en Belén y está ahí la estrella, ¿qué tienes que hacer? Y empezar a buscar en Belén, ¿no es cierto? Y aunque era un pueblo pequeño, implicaba buscar. Vos ves que la adoración es esto. Es el deseo del corazón de hacer todo sacrificio que sea necesario para poder honrar a aquel que lo merece todo. Y dice que cuando le encontraron, dice que postrándose, arrodillándose, lo adoraron. ¿Cómo lo adoraron? Bueno, dice que ellos traían tesoros consigo: incienso, oro y mirra. Cada vez que en el mundo antiguo la gente visitaba a un rey, tenía que llevar tesoros. Tú no podías ir a un rey con las manos vacías, porque si tú ibas a un rey, a visitar a un rey con las manos vacías, eso era deshonroso. Pero ellos sabían que era el rey más importante y ellos no iban a perder la oportunidad para ofrecer lo mejor que tenían a aquel que es digno. Y ellos no eran judíos, eran gentiles. Cuando ellos van a Jesús, tienes que entender algo. Belén, a ver, ¿cómo te explico? Belén es era la ciudad más pequeña e insignificante de Israel. No tenía nada de atractivo Belén. Imagínate, ellos van a ver al rey, y el rey ¿en dónde está? En la ciudad más insignificante. Y cuando van a la casa de Jesús, el rey que ha nacido, van a la casa de gente pobre. Ese niño es pobre. Ese niño no está en un trono, no está en un palacio, está en una casa pobre, padres pobres, un barrio pobre. Pero aunque ellos saben que alrededor de todo lo que está ahí en Belén hay pobreza, ellos creen que ese niño es un rey. ¿Se acuerdan en su momento cuando Dios manda a Saúl a ungir a un nuevo rey? Y Isaí presenta a uno de sus hijos y dice ahí Samuel dice: este es rey. ¿Y qué le dice Dios? No mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre, sino el corazón. Bueno, estos magos no miraron lo que mira el hombre. Dios les había dicho que él era el rey. No importa si él estaba ahí en pobreza, no importa si él estaba en una ciudad pequeña y insignificante como Belén. Ellos dicen que se postraron y le adoraron. Le adoraron. Le ofrecieron sus regalos. Hemos visto acá a 3 personajes y 3 reacciones. Y yo quiero terminar haciéndote algunas preguntas. ¿Qué sabes acerca de Jesús? ¿Cuál es el conocimiento que tienes acerca de Jesús? La mayoría de los que estamos acá conocemos mucho acerca de Jesús. Esta iglesia tiene más de 15 años. ¿Sí? ¿Conoces de Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es un rey. Pero la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando ante este rey? ¿Cómo estás reaccionando frente a este rey? Tengo una pregunta. Este rey te ha dicho cómo vivir la vida. Frente a eso que te ha dicho este rey, ¿cómo estás viviendo? Este rey, por ejemplo, dice que tú tienes que consagrar tu vida a él, darle lo mejor de tu vida a él. La pregunta es si tú le estás dando lo mejor de tu vida a él. Los fariseos conocían mucho de Jesús, pero no fueron a buscarle. ¿Por qué no fueron a buscarle? Porque eran incrédulos. ¿Sabes? La persona incrédula nunca se le llena el tanque. Nunca se le llena el tanque. Es como ese tanque, viste, que vos dices, porque no se llena más, porque hay una fuga. Y como hay una fuga, nunca se llena el tanque. Bueno, la persona incrédula nunca se le llena el tanque del corazón para rendirse ante Dios. Muchos de nosotros vemos cada día la misericordia de este rey.
desde que te levantas. Tú y yo la vemos, pero la pregunta es, ¿qué haces cuando ves todo eso en tu vida? ¿Sigues todavía indiferente a Él? Y la verdad es que muchos de nosotros sí, seguimos siendo indiferentes. Conocemos, a los fariseos le preguntaron, ¿dónde debía de nacer? Los profetas dicen que en Belén. Muchos de nosotros sabemos los versículos, sabemos qué dice Juan 3:16, sabemos qué dice Filipenses 4:13, sabemos los libros de la Biblia, sabemos, nos preguntan y sabemos. La pregunta no es si conoces a este rey, sino si quieres estar cerca de él. La pregunta no es si sabes de este rey, sino si quieres consagrarte a este rey. La pregunta no es si conoces de este rey, sino si quieres tener comunión con él. Y tener comunión con él implica abandonar muchas veces el pecado que tú y yo tanto amamos, o las cosas que tú y yo tanto valoramos. ¿A qué rey estás buscando agradar? Si alguien te pregunta quién es el rey de tu vida, ¿qué responderías? ¿Cómo te das cuenta a qué rey estás buscando agradar? Bueno, ¿para quién vivís? ¿A quién buscas agradar? ¿Por quién te levantás? ¿Por quién llorás? ¿Por quién te enojás? ¿A quién buscas todo el tiempo complacer? ¿Sabes? Es muy triste que hoy hay creyentes que viven de esta manera. Viven gobernados por sus sentimientos. No lo hago porque no lo siento. No lo digo porque no lo siento. Y si lo hago y no lo siento, soy un hipócrita. Y la verdad es que usted no es un hipócrita usted si hace algo si no lo siente. Es un hipócrita si usted dice que Jesús es el Rey y sabiendo que es el Rey lo que Él le ha pedido, usted sigue ignorándolo. Eso sí es hipocresía. Pero ¿a qué Rey estás buscando agradar? ¿Sabes? De acá en poco más, unos 5 años más, yo no sé cómo está el cristianismo. Y a mí sí me preocupa mucho lo que pasa en el barrio. Porque a muchos de nosotros el amor por este rey ya se nos apagó. A muchos de nosotros ya este rey es un rey que pasó. Y es muy triste, hermanos. Y cada uno tendría que hacerse cargo de cómo estás acercándote y viviendo la realidad de este rey. Pero sí te quiero preguntar, ¿quién es el rey de tu vida? Y muchos de nosotros vivimos para agradarnos a nosotros, para estar más cómodos nosotros, para tener un poquito más nosotros. Pero la pregunta es si hay gente como los magos que estén dispuestas a salir, a buscar, hasta encontrarlo. ¿Sabes? Ahí en Isaías hay un momento en donde Dios dice, ¿saben? Estoy harto de todo lo que hacen, de sus sacrificios, de las fiestas. Estoy cansado. Dice, mi alma no lo puede soportar, dice Dios. Dice, ¿por qué? Dice, porque ustedes me honran de la boca para afuera, pero su corazón no está más conmigo. Sabes que tú y yo podemos estar en este momento acá. Yo veo tus ojos, pero tu mente ya no está acá. O muchas cosas que hacemos ya para el Señor, las hacemos más por obligación que porque realmente entendemos que Él lo merece todo porque es un rey. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿quién es el rey de tu vida? Y sabes que la única forma de entrar al reino de los cielos es que tú reconozcas que Él es el rey. Pero si tú reconoces que Él es el rey, te vas a tener que sujetar a su gobierno. Y sujetarte a su gobierno no es sencillo. Porque Él dijo, ora por los que te persiguen. A los que te maldicen, bendícelos. Si alguien te da un cachetazo, vuelve el otro. Perdona. Este rey dice, ¿querés que yo sea tu rey? Sí.
pero yo te voy a gobernar. ¿Quieres? ¿Querés que yo sea tu rey, pero me vas a dejar gobernarte? ¿Sabes por qué la gente quiere que Jesús sea el rey? ¿Y por qué querían en los tiempos que Él sea el rey? Porque Jesús le daba comida gratis y salud gratis. Cuando una persona dice, Él es un buen presidente, ¿por qué dice es un buen presidente? Porque da salud y comida y trabajo, ¿o no? Bueno, muchos quieren que Jesús sea su rey para que Jesús les dé todo lo que necesitan. Pero Jesús no, Él no está buscando ser un rey para darnos todo lo que necesitamos, aunque Él lo hace porque Él es misericordioso. Él busca ser un rey, no porque tiene una necesidad, sino porque Él lo es. Él lo es. ¿Qué estás buscando ofrecer a este rey? ¿Qué estás buscando ofrecer? Todos los que están aquí tienen profesiones, tienen trabajos, tienen recursos, todos tenemos. ¿Hay alguien pobre y miserable en esta reunión que no tenga nada? No, todos tenemos siempre algo. La pregunta es, ¿qué estás buscando ofrecer al rey? ¿Qué llevaron los magos? Incienso, oro y mirra. No sabemos las cantidades, pero llevaron sus tesoros. Y el ejemplo de ello debería llevarnos a pensar qué estamos ofreciendo nosotros a este rey. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado incluso influencias, Dios te ha dado mucho. ¿Qué estás haciendo por este rey? ¿Qué estás haciendo por este rey? ¿Sabes? Uno le dice a las personas, feliz, ¿qué cosa? Navidad. Y la verdad estoy pensando en, no sé, porque cuesta decir feliz Navidad, ¿no? Porque estamos festejando el nacimiento de un rey que no queremos que nos gobierne y a quien no queremos ofrecerle lo mejor de nuestra vida. Es como medio hipócrita, ¿no? ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Sí. Pero estamos diciendo, vuelvo a repetir, estamos diciendo feliz Navidad, o sea, feliz nacimiento, o estamos celebrando el nacimiento de un rey al que no nos queremos sujetar y al que no le queremos ofrecer nada de nuestras vidas. Eso es hipocresía. Y cada vez que alguien te diga feliz Navidad, no digas, no me digas así feliz Navidad, sino ponete a pensar. O hay gente que viste que es corta, es pincha fiestas, aguafiestas. Feliz Navidad, no, Jesús no nació en diciembre, no me digas feliz Navidad. Sí. No, yo no te digo que seas eso, pero si alguien te dice feliz Navidad, pensá de qué manera este rey te está gobernando a ti y de qué manera con tu vida le estás ofreciendo lo mejor a este rey. Y déjame terminar solamente con algo. Los judíos sabían que hasta que no venga este Mesías, su vida no iba a cambiar. Y yo quiero recordarte dos cosas. Hasta que Cristo no venga por segunda vez, este mundo no va a cambiar. ¿Escuchan? Hermanos, hasta que Cristo no venga, este mundo no va a cambiar. No esperes a que el próximo presidente arregle la situación en la Argentina. Hasta que no venga el rey, nada va a cambiar de manera plena. Todo cambio en este mundo va a ser superficial, pequeño. Y si llegase a haber un cambio bueno, va a durar muy poco. Este mundo no fue diseñado para ser paraíso. Este mundo está bajo una maldición. Por eso Jesús dijo, en este mundo hallaréis aflicción. Y la segunda cosa es que si este rey, escucha bien, si este rey no es lo único que busca agradar tu alma, nada en tu alma será suficiente para llenarla. Te vuelvo a repetir. Si este rey no llena, en otras palabras, tu vida,
o si buscas agradar otra cosa, que vos pienses que agradando esta cosa va a llenar tu corazón, nada va a servir para satisfacer tu alma, porque este rey nació, murió, no para que tú te sientes un domingo acá en una reunión, sino vino para llenar tu alma, como nadie jamás lo va a poder hacer. Así que si hay algún regalo que no te hayan dado este año, si hay algo que Dios no haya hecho, si hay alguna expectativa que no haya sido realizada, te quiero decir, alégrate, porque en Israel hace más de 2022 años ya nos nació un Salvador. Amén.